¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, usted. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Gloria a Dios, supremamente bien. Qué bueno. Muy bien. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Qué hay de ustedes? Qué gusto verlas. Gracias. Bueno, Dani, qué pena, ahora, buenos días. Es que estoy hola. tratando de entrar desde el computador, pero me dice que el código de acceso no es válido, ese de Suenos 1. Anote 7994. Espere, yo se los mando. Espere. Yo se lo mando al WhatsApp. A ver. Qué pena, gracias. Es que desde el celular eso se descarga muy rápido. Ahí se lo mando al grupo a ver si le da. ¿Listo? Ese suenos es con S mayúscula, para que lo sepa. Bueno. Eh, bueno. Niñas, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos. Qué gusto volverlos a ver. Esta semanita van a estar conmigo. En esta semana vamos a aprender mucho acerca de la parte onírica. La parte onírica es la interpretación de los sueños, ¿correcto? Voy a hacer una salvedad y esto espero que me lo tomen con todo el amor del mundo, pero por experiencia se los voy a decir. Es importante que ustedes, digamos que ayudarles a ustedes en este proceso de conocimiento y de interpretación de sueños. Lo podemos ir resolviendo en clases, pero les voy a hacer una salvedad para todas ustedes y todos ustedes. No les voy a interpretar yo sus sueños. Así que, por favor, les pido el amor y el cariño, que no me vayan a empezar a escribir diciéndome, Daniel, necesito que me interpretes esto, Daniel, soñé con una gallina, Daniel, soñé con esto. No se los voy a interpretar. ¿Por qué? No es porque yo no quiera. Por eso les voy a enseñar para que ustedes lo interpreten. De todos modos, es bueno, como en todo proceso, ustedes busquen también en fuentes adicionales y amplíen la información. No es porque yo no quiera interpretar en los sueños, pero imagínense, en este curso somos más de 100 personas. A mí todos los días me escriben más de 70 personas, más los pacientes. ¿Se imagina la cantidad de mensajes y cosas que yo debo de responder? Entonces, si me van a empezar, y se los voy a decir para no pasar por grosero, que no es mi intención, y ustedes saben que todo lo hago con amor, pero si me escriben preguntándome por un sueño, no se los voy a responder. ¿Listo? Más fácil. Dejan las preguntas para la clase de apoyo, y en la clase de apoyo tampoco voy a interpretar sueños. ¿Sí me hago entender? Imaginemos una clase de apoyo de 2 horas donde un promedio de 50, 60 personas se conecten y quieran que les interprete sus sueños. Se nos va la clase de apoyo, ¿sí? Igualmente las clases aquí. Entonces, espero que me comprendan. Por eso voy a tratar de darles toda la información necesaria para que ustedes mismas interpreten los sueños. Igualmente, los que han estudiado magia conmigo, también se los he dicho. No interpreto velas. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque es que alguien me dice, vio una cosita, ay, profe, ¿esto qué significa? Daniel, ¿esto qué significa? Entonces, me trabajo en función de interpretaciones de sueños o de velas, y verdad que a veces puedo pasar de pronto como desinteresado, y es porque no es que no conteste, lo que pasa es que tengo demasiados mensajes y ahora estamos pues con demasiado trabajo, gloria a Dios, y me queda muy difícil interpretar. Entonces yo les voy a dar a ustedes diccionarios, les voy a entregar material de estudio y adicional les voy a dar las pautas para interpretar los sueños. Entonces espero que me lo tomen con todo el cariño, como se los expreso. No es porque no quiera, solo que es que me queda muy complicado. Imagínense en 100 personas poniéndome todos los días en la mañana, Daniel, soñé esto, Daniel, soñé esto.
Yo les voy a enseñar a interpretarlos y les voy a enseñar a que pidan también discernimiento en la interpretación de los sueños, ¿correcto? Empezando con esto, pues quería dejárselos claros, porque yo, no es por ustedes, créanme que ya me ha pasado, entonces en clases siempre hago la salvedad. Ya Yasmín estudió conmigo, Yesenia ya estudió conmigo magia, y fue lo mismo que les dije, no les interpreto las velas, ¿correcto? Para eso se les entrega el material, para que ustedes muy juiciositas vayan a ir buscando, ¿correcto? Entonces, ahí hago la salvedad. Vamos a empezar el día de hoy, lunes, miércoles y viernes, a la parte onírica, la interpretación de los sueños. Todo lo vamos a ver desde dos áreas, lo espiritual y lo psicológico. ¿Listo? Y vamos a ir mirando. Otra cosa que yo les voy a recomendar y es lo siguiente. Mantengan una libreta exclusiva para sueños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos en este proceso espiritual, seguramente ya les ha pasado, empezamos a soñar muchas cosas y empezamos a tener muchas experiencias oníricas cuando empezamos a despertar conciencia. ¿Sí? Entonces, muchos de los sueños son psicológicos y muchos son premoniciones, o ya lo vamos a ver, o son sueños de mensajes, etc. Entonces, es muy importante que mantengan al lado de ustedes en la mañana, al ladito ahí en el nocherito, mantengan una libretica, ¿listo? Si se les dificulta la escritura en ese momento porque uno se levanta muy dormido, entonces lo que hacen es grabar. Graben el sueño. Porque tienen 3 minutos. 3 minutos para los que no se, como yo, por ejemplo, que no nos acordamos en el día del sueño. Tenemos 3 minutos después de abrir los ojos para recordar el sueño. Entonces, en esos 3 minutos son cruciales. Lo digo porque yo no soy de los que me acuerde mucho de los sueños, pero cuando yo pido una asistencia para algo, siempre me van a dar la respuesta en los sueños. Entonces, por eso, cuando yo lo pido, esta semana mantengo la libretica o el celular al lado, inmediatamente me levanto y mismo me grabo y después voy y lo analizo. ¿Correcto? Van a haber muchos que no se acuerden de los sueños. Es normal. ¿Listo? Es normal no acordarme. Ya les voy a explicar el por qué. ¿Listo? Entonces, importante llevar una agenda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a registrar los sueños. ¿Correcto? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Muy bien. Jocelyn, dímela. ¿Cómo es asistencia en los sueños? O sea, preguntar por otra persona para que te den la respuesta. ¿Cómo así? Es que no entendí cómo es asistencia en sueños. ¿Cómo Ah, vendría a ser eso? listo, ya les voy a explicar. Entonces, Okidoki, gracias. vale, con gusto. Vamos a empezar con esa pregunta. Nosotros sabemos que los ángeles son nuestros mensajeros. Malak, mensajero, Angelus, mensajero. Entonces, los ángeles y los guías espirituales son mensajeros. ¿Y qué es un mensajero? Es quien lleva un mensaje, ¿correcto? Vamos a empezar a tocar estos siguientes temas. Cuando yo estoy dormido, a ver, empecemos y retrocedámonos un poquito para ir llevando el orden. ¿Cuántos cuerpos tenemos nosotros? 7. A los que estuvieron conmigo en Reiki el sábado yo les hablaba de 5, porque los otros 6 son más de filosofías budistas, por ejemplo. Pero basémonos en que tenemos 5 cuerpos. Cuerpo mental, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo energético y cuerpo espiritual. En el energético lo pudiéramos llamar también el astral.
En algunos pues también se dice cuerpos astrales. Muy bien. Venga, que es que a mí me encanta hablar de este tema. Niñas, con lo que les acabo de decir no significa que no pregunte cosas. ¿Listo? No, sí lo podemos preguntar. Lo que voy a decir es que no interpreto el sueño. Entonces, cuando yo me duermo, mi cuerpo astral, vamos a hablarlo en este término, mi cuerpo astral sale de mi cuerpo físico. Siempre, 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 siempre. ¿Correcto? Ese cuerpo astral lo conecta o lo interconecta algo que se llama el cordón de plata. ¿Me hago entender? ¿Han escuchado ustedes alguna vez hablar del cordón de plata? Muy bien. Eso es un cordón, literalmente. Es un cordón, es una línea, es un lazo de color de plata. ¿Por qué de plata? Porque así se ve, es como el colorcito de plata. Algunas personas desde la metafísica o desde la parapsicología dicen el cordón dorado. ¿Listo? Pero es por los destellos que da. Entonces, siempre, siempre vamos a estar interconectados con el cordón de plata. Cuando ese cordón se rompe, literalmente nos morimos. Ya, hasta ahí llegó nuestra existencia. ¿Correcto? Porque es lo que nos mantiene unidos entre todos. También se dice, y también es cierto, que las mamás están conectadas también con ese cordón con los hijos, no el papá, la mamá. Es como un cordón umbilical. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy acostado, cuando yo me voy a dormir, en la tarde, en la mañana, en la noche, a la hora que usted acostumbre a dormirse, ese cuerpo sale de mi cuerpo físico a tener experiencias místicas o experiencias extrasensoriales. Se dice, los teóricos, que nosotros en esos viajes es donde vamos a aprender. A aprender. En este plano y en esta existencia lo que estamos haciendo es recordando. ¿Vale? Recordando. Entonces, cuando yo estoy acostado dormido, imaginémonos esta parte. Al lado de mi cama vamos a encontrar a un lado el ángel guardián, al otro lado el guía espiritual y alrededor algo que se llaman los ángeles custodios, que son los seres de luz que nos van a custodiar precisamente de que cualquier energía que no sea de luz o no sea de alta vibración nos pueda hacer algún daño. Y aquí vamos a empezar a hablar también un poquito acerca de ataques psíquicos y ataques espirituales, porque me parece interesante hablar del tema. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué hace? Es como si cuando yo ya estoy en la fase REM, ya les voy a explicar qué es eso, me salgo del cuerpo y llega mi guía espiritual y mi ángel y me van a llevar a mí a otras dimensiones, a otros planos dimensionales, a empezar a darme respuestas. Entonces, cuando yo digo que vamos a pedir asistencia o ayuda o guía espiritual para una decisión que yo necesite tomar, verbo y gracia, necesito tomar la decisión si renuncio a mi trabajo o me quedo donde estoy. Entonces, ellos te van a dar esa respuesta a través de tus sueños. ¿Me hago entender? Entonces, ¿quiénes son los que nos dan las respuestas? Los ángeles, los guías espirituales, son los que nos dan a nosotros la respuesta. Y los sueños se van a ver manifestados en muchas formas, ya vamos a hablar de ellas, ¿correcto? Para poder nosotros interpretar la respuesta. ¿Me hago entender? Así como yo les digo al ángel, bueno, Angelito Pepito Pérez, como se llame mi ángel, eso es algo personal, la idea no es decirlo. Entonces, a mi Pepito Pérez le voy a decir, bueno, yo quiero que tú me des una señal, ¿qué camino debo de tomar? Entonces, él te va a empezar a mostrar plumitas, numeritos, nombres, respuestas en el mundo material. Pero también se los podemos pedir durmiendo. Yo quiero que a través de mis sueños, yo
pueda recibir esto. Siempre se lo pedimos al ángel guardián, al ángel de la guarda, al ángel del yo soy. ¿Listo? Siempre se lo voy a pedir a él para que él me dé la información. ¿Correcto? Dice, o sea que ese cordón mantiene unido el cuerpo físico. Exactamente, Kat. Ese cordón siempre nos va a mantener unidos. Entonces, cuando ese cordón se rompe, puede ser nuestro final como existencia humana. ¿Correcto? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es el sueño? El sueño es un estado de reposo de uniforme del organismo. Es un estado de vigilia. El sueño se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica, presión sanguínea, estados de frecuencias alterados de conciencia. Lo que hace es que cuando nosotros estamos en las fases profundas del sueño, nuestro sistema inmunológico empieza a bajar y a entrar en un estado de reposo. ¿Me siguen? En un estado de reposo. Esos sueños también los podemos vivenciar despiertos, en estados meditativos o en estados astrales. Ya les voy a hablar un poquito de eso, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros estamos, y les voy a hacer esta pregunta, ¿quiénes de ustedes empiezan a dormirse y de un momento a otro se despiertan y uno dice, ay, me caí? Les pasa, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Ay, sí, yo, horrible. Eso a mí me había pasado, pero hace muchísimo tiempo. Y es como que con todas las clases que hemos ido teniendo, yo entendiendo por qué, gracias a todo esto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese momento, ¿qué es lo que están haciendo? Y se lo voy a poner literal. Su cuerpo astral está saliendo de su cuerpo físico y es como si su ángel lo empujara y le dijera, vaya para abajo, no salga. ¡Pum! Y entonces ahí es donde uno se despierta. ¿Por qué? De algo me están cuidando, algo me están protegiendo, algo iba a pasar en ese astral que ellos lo que están haciendo es devolviendo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces por eso uno dice, ay, me caí. Ahora, hay muchos mitos, esto no se ha podido comprobar, que cuando una persona sueña que se está cayendo, que si se cae del todo se muere. Esto no se ha podido comprobar. Eso es un mito. ¿Hasta dónde lo podemos llevar a la realidad? No sé. Yo he estudiado demasiado los sueños, investigo demasiado los sueños y no haya ciencia cierta que diga que cuando usted sueña que se está cayendo de por ejemplo, una torre y cae al vacío, ¿les ha pasado que ustedes normalmente uno se despierta en el momento antes de tocar el piso? Dicen, no sé, esto sí se lo dejo yo como al criterio personal, pero dicen que si uno cae en el sueño y se mata, también se muere en la vida real. Eso no sé porque no lo he comprobado. Nunca me he muerto. Bueno, sí me he muerto muchas veces, pero en esta vida no me he muerto, entonces no sé si sea cierto o no, y no hay una comprobación. ¿Listo? ¿Qué psicólogo empieza a hablar de los sueños? ¿Quién sabe? A ver, hay psicólogos por acá. ¿Quién sabe? ¿Qué psicólogo empezó a hablar de los sueños? Freud. No, Muy Freud. bien. Sigmund Freud. Sigmund Freud empieza a hablar de los sueños y luego lo empieza a modificar Carl Jung. ¿Listo? Pero Sigmund Freud, el padre del psicoanalista, empieza a hablar de los sueños, de la parte de los sueños. Él lo habla mucho desde la parte psicológica, subconsciente, y Jung incluso lo habla más desde la conciencia colectiva y muchas otras más cosas. Yo me he leído toda la biblioteca de sueños de Sigmund Freud y es bacanísimo, pues la verdad. Entonces, los sueños, nosotros pasamos por unas etapas de sueños. Dame un segundito, por favor. Nosotros pasamos por una parte de sueños que se llama unas fases de los sueños. Sí, muy seguido, no recuerdo nada. Ok, muy bien, listo. Yo ya igual les voy a enseñar cómo hacer para empezar a recordar los sueños. Entonces, pasamos por estados y fases del sueño.
que se caracterizan mediante, estos se llaman electroencefalogramas, ¿listo? O más conocidos como el EEG. Los electroencefalogramas lo que hacen es medir la actividad energética del cerebro. Entonces, encontramos la medición, o qué es ¿cómo se hace? Es una medición a través del movimiento ocular. Por eso cuando uno ve una persona soñando, pues dormida, uno ve como si moviera los ojos. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando uno las detalla, es como si movieran el ojo de un lado para otro. Eso se llama el movimiento ocular. ¿Listo? Y en estos movimientos oculares se dividen en 4 estados. La primera fase se llama NMOR. ¿Listo? Que es la fase del sueño ligero. Y esa fase de sueño ligero es donde estamos en un estado de vigilia. Ahí es donde se empiezan a reconocer apariciones de patrones regulares tipo alfa en ondas altas, ¿listo? O lo que conocemos también como ondas alfa. Ahí lo que nuestro movimiento ocular es un movimiento muy lento, es muy lento, ¿listo? Obviamente, el movimiento ocular hace también referencia a lo que la actividad de nuestro... Necia. A lo que nuestro movimiento del cerebro pues está teniendo actividades. ¿Listo? Ahí estamos trabajando más o menos entre 2 y 7 Hz. ¿Listo? Ahora vamos hacia la segunda fase, que es del NOR, NMOR, y es la aparición de complejos K, se llama así, complejos K, de usos del sueño superpuestos en un estado similar al estado anterior. Los complejos K, para que lo tengamos en cuenta, son descargas lentas y negativas, o sea, hacia arriba, y generan una amplitud continua, positiva y negativa. ¿Listo? En estas descargas de alta frecuencia y de corta duración, no hay mucha actividad. ¿Listo? Y luego pasamos a la fase 3, que se caracteriza por un estado de sueño con más del 20% de actividad cerebral. ¿Listo? Y luego pasamos hacia la cuarta ¿Cómo fase. se llama? La tercera fase. La tercera fase se caracteriza por un sueño con más del 20% de actividad ya más tipo delta. Ya les voy a hablar también sobre las frecuencias, ¿correcto? Entonces, Daniel, disculpa, ¿cuál es el sueño REM? ya lo voy a decir, ya voy para allá. Espérenme que estoy aquí buscando una cosa en un cuaderno. ¿Dónde estás? Espérame un segundito. Listo. ¿Ok? No tenía una cosa. Listo. Entonces luego encontramos la fase 4, que es la fase más profunda del sueño. Esa fase 4 es donde nosotros estamos en la fase más profunda, es como la fase delta, en la fase más profunda del sueño. ¿Listo? Entonces, en esa fase de la fase REM,
es donde nosotros estamos en esa fase profunda de sueño. ¿Listo? Esa fase REM significa Rapid Eye Movement o movimiento rápido de los sueños. ¿Listo? Esa fase profunda. En esa fase profunda de los sueños es donde nosotros empezamos a tener mayor actividad cerebral. ¿Me hago entender? Entonces, cuando nosotros estamos en esa fase profunda, es donde nosotros empezamos a tener esos sueños paradójicos, esas señales, ese estado alfa, ese estado alterado de conciencia. ¿Me hago entender? ¿Podemos llegar a un estado alfa despiertos? Claro que sí lo podemos hacer. Es cuando nosotros estamos en un estado profundísimo de meditación. De meditación. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos ondas cerebrales que son la onda beta, alfa, zeta, delta y gamma. ¿Correcto? Entonces tenemos beta, alfa, zeta, delta y gamma. La fase beta es ese estado como de conciencia donde, por ejemplo, yo estoy siendo estresado. Cuando estoy muy estresado, incluso la frecuencia es muy rápida. Se los voy a tratar de dibujar aquí un poquito para que lo comprendamos así. La fase beta es una fase donde las ondas cerebrales son así. Y en ese estado de conciencia beta es donde está el estado de agitación, el estado de ira, el estado de alarma, de sufrimiento, de pena. ¿Correcto? Estos son ondas cerebrales para que lo tengan en cuenta. Dani, ¿y en canalización se hacen esos movimientos oculares? Sí, también entramos en estos estados de conciencia. Muy hermosa esa pregunta y muy importante. ¿Listo? Bueno, luego pasamos, esto es beta. Luego pasamos a alfa. Y ya alfa es como un movimiento como más amplio. ¿Listo? Ya es como un movimiento mucho más amplio. Alfa pasa a lo largo del día, cuando estamos relajados, cuando estamos tranquilos. Si tú en este momento estás prestando total concentración, tu estado está en alfa. ¿Listo? Luego pasamos a zeta y es un estado vibracional, una frecuencia mucho más amplia. Miren la distancia entre onda y onda. ¿Sí ven? Miren la distancia entre onda y onda. En ese estado zeta aparece lo que es la somnolencia. Por ejemplo, cuando almorzamos, al ratico de haber almorzado, como que uno se siente como entre dormido y despierto. Entonces, por ejemplo, aquí es cuando yo puedo empezar a soñar, ¿cierto? Cuando yo ya me estoy como relajando para empezar a dormirme. Aquí es cuando como que ya todavía me estoy durmiendo, pero estoy consciente de lo que pasa afuera, ¿cierto? O sea, todavía escucho la bulla. ¿Listo? Este estado también se alcanza en estados de meditación o canalización. Luego tenemos la delta y este tipo delta es un estado mucho más amplio. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven? Este sería un estado ideal. Este sería el estado ideal. Aquí es donde, por ejemplo, ya pudiéramos también hablar sobre lo que estábamos mencionando, que es ¿qué fase? La fase de REM. Aunque también en estado alfa, ahí se me perdió la pizarra, aunque en estado alfa, en este estado entramos también en estado de
En este estado alfa es cuando también estamos en el estado de REM. Y cuando entramos en estado gamma, ya la frecuencia es mucho más pegadita, las ondas cerebrales son más pegadas. ¿Por qué? Porque aquí es cuando ya conectamos, por ejemplo, con la supraconciencia. Ya estamos trabajando también a nivel muy de subconsciente. Estados altísimos, altísimos de vibración. ¿Me hago entender? Sí, Dani. Dani, yo tengo una pregunta. Dímela. Bueno, es que yo en ocasiones, bueno, me acuesto a dormir y, por ejemplo, tengo visualizaciones, pero resulta que, por ejemplo, lo que tú dices de tomar apunte, yo soy consciente de que debo tomar apunte de lo que estoy observando, pero obviamente el cuerpo no me responde. Eso, ¿en cuál de esos podría, A ver, tú digamos? estás, no te entendí, o sea, tú estás dormida, ¿cierto? Sí, pues yo me dispongo a descansar y estoy dormida, supuestamente. Ajá. Pero llega un momento donde ya empiezo a tener visualizaciones. Ujú. Digamos, te voy a poner un ejemplo. Yo puedo observar, estoy dormida y puedo observar en el techo unos códigos y una espiral con códigos. Ajá. Mi conciencia me dice como, mira, toma apunte o trata de observar, no sé, de manera consciente, es que no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero me ha sucedido. Pero obviamente mi cuerpo es como que no me reacciona como para tomar apunte, ¿me hago entender? No Sí, sé si sí, sí. suene loco. No, no, En no, no, cua- no hay locuras, no hay locuras en este comentario tan hermoso. Eso y lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros estamos en una fase, digamos, de sueño profundo, nosotros, como se baja toda la actividad cerebral y se baja la presión sanguínea, el sistema inmunológico, obviamente mi cuerpo no va a reaccionar porque no estoy siendo consciente. Mi cuerpo reacciona por alguno de los dos cerebros, el cerebro neurocortés o el cerebro límbico, ¿correcto? Entonces, claro, ujú. cuando yo estoy trabajando a bajas en estas frecuencias, obviamente no hay razonamiento o sistemas. Lo que pasa es que no quiero hablar mucho de química, pero no, ni la parte pues científica. Pero lo que te puedo decir como para que lo comprendamos más fácil es que el cerebro no emite la energía para que el cuerpo se mueva. Yo necesito generar unas órdenes en el cerebro a través de las neuronas para yo poder mover este brazo. Hay un voluntariado, perdón, hay una voluntad de moverlo. ¿Por qué? Porque mis cerebros trabajan a nanosegundos. Entonces, cuando trabajan nanosegundos, eh, es inmediato. Es, por ejemplo, si yo me pincho, yo mismo brinco. ¡Ay! Porque es una reacción. Nanosegundos es demasiado rapidísimo. Entonces, cuando mi mente está en ese proceso, en ese estado profundo, te están diciendo, toma nota, pero en ese momento no te despiertas, ¿sí? Es porque no hay una voluntad Sí. física para mover el cuerpo. Ya hay que esperar a que ya el cuerpo pueda reaccionar. Entonces, apenas abras los ojos, ya estás en el presente. ¿Sí me hago más o menos como entender eso? Sí, Dani. Y entonces en ese caso, ¿cuál de esas fases sería? ¿O no se podría medir así? No, claro que se puede medir, pero ya esas fases, es que depende también del estado. O sea, si tú ya estás soñando, estarías en una fase REM. Ya entiendo, Dani, gracias. Dar una foto, con gusto, para que miren cómo se ve el cerebro. Espérenme, aquí se las recorto y se las mando. Para que miren cómo se ve el cerebro en esos estados. Espérenme, yo se las mando acá. Buenos días, me llamo Dunia, yo participo. Listo. Listo, les voy a mandar la fotico para que vean cómo se ve el estado del cerebro.
cómo vamos cambiando, cómo va cambiando el color. ¿Listo? Entonces, obviamente, más rojo, pues más actividad vamos a tener. ¿Listo? Sino que pues esto es como un tema más introductorio porque pues no quisiera hablar desde la parte bioquímica como tal. ¿Listo? Y les voy a mandar otra foto donde podemos nosotros ver la coherencia de lo que también puede generar nuestros patrones de pensamiento. ¿Listo? Ahí, coherencia e incoherencia. Ahí les voy mandando como Dani, una pregunta. un poquito. Pero Dímelo. entonces en esta foto dice que delta es el de mayor poder, pero realmente el de mayor poder es gamma. ¿Cómo No así? está gamma. Ah, En lo el que pasa de, en es el que donde hay más mayor, en donde está más alta la conciencia y la. ahí están mostrando ondas, no están mostrando la onda gamma porque la onda gamma es una onda supremamente de supraconciencia, de conexión de supraconciencia. ¿Listo? Y estas fotos fueron tomadas en ejercicios y a las personas cuando entraban en total profundidad, lo que estaban logrando era esa fase de delta. ¿Sí me hago entender? En gamma es donde permanecen los maestros que meditan 20 horas al día, los del Tíbet, todos esos Sí, monjes. hay personas que logran, por ejemplo, los budistas, no Los todos, budistas. no todos, logran a uno entrar en esos estados de gamma. ¿Listo? Entonces, entendamos cómo quiere uno escribir, pero no es capaz de despertar y luego. Ya ahorita lo vamos a hablar de todos esos movimientos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes tengan claro aquí? Miren, por ejemplo, esta parte. Quiero hacerles este ejercicio, más o menos para entender. Cuando tenemos emociones elevadas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un estado de éxtasis, es como así. El movimiento cerebral es súper rápido. ¿Listo? La frecuencia es mucho más rápida. ¿Correcto? Cuando estamos en estados altos, en éxtasis, libertad, en estados de amor, alegría, ¿se han dado cuenta ustedes y a lo viejo refrán que dice, cuando uno está feliz, el tiempo se va volando? ¿Cierto que sí? Sí, Y cuando uno está aburrido, eso es una eternidad y uno dice, ay, Señor bendito, ¿cuándo será que acaba la canción de que estoy bailando con la tía? ¿Cierto? Que esa canción es la más rápida, pero baile usted ese vallenato con el amor de su vida y eso se va, pero ya, más se demoró en sacarlo que. Listo. En esos estados de alta frecuencia, y esto es lo que nosotros debemos aprender a vivir, en esos estados de libertad, de amor, de alegría, de reconocimiento. ¿Cuándo hay mayor energía? ¿Cuándo hay mayor energía? Ya la onda es más así. ¿Listo? Aquí quiere decir mayor energía en esos estados de gratitud, de reconocimiento, de voluntad, de poder. Por ejemplo, ya empiezan estas ondas a ser un poquito más amplias, la frecuencia empieza a generar un poquito más amplitud en la onda. ¿Listo? Poder, control. Cuando ya tengo, por ejemplo, miedos o frecuencias más lentas, menor energía o frecuencias más lentas, son así. Por ejemplo, la rabia, el miedo, la culpa, la vergüenza, de mayor densidad, la onda es más amplia. Por ejemplo, el sufrimiento. Por eso el sufrimiento, apáguenme los micrófonos, niñas. Por eso miren que cuando hay más distancia entre las ondas, ¿sí? Por eso es que el sufrimiento se hace más difícil o más duradero, hay mayor densidad, hay mayor energía, es más sólida la energía, igualmente aparece también en los estados del sueño. ¿Listo? Y cuando hay unas emociones de supervivencia, la onda es así. ¿Sí ven? Por ejemplo, cuando hay dolor, es más prolongado, por eso el dolor es más prolongado
es más lento. Y eso es lo que hace, pues obviamente es que mi cerebro también en esos estados de sueño sean más dolorosos, sean más señales más fuertes, etc. ¿Me hago entender con esto? Creo que era importante antes de hablar de los sueños, hablar de toda esta parte de las frecuencias, ¿correcto? ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Estamos empezando teoría porque es importante saber el qué para poner el cómo, ¿correcto? Entonces, esos estados de alfa, que son los estados ideales que podemos entrar nosotros en estados meditativos o en estados de sueños o fases de REM, digamos que desde la parte espiritual, la forma de cómo nosotros nos comunicamos con Dios es a través de los sueños. Y existen diferentes tipos de sueños o características. Tenemos la intuición, o sea, o cómo nos comunicamos nosotros con Dios y los ángeles, por medio de la intuición, la visión o los sueños. Son los tres aspectos que nosotros nos vamos a comunicar con ellos. En la intuición es a través de sentimientos que generamos con la conexión con los demás. Ejemplo, yo les hablaba a ustedes de unos dones, ¿se acuerdan? El don de la clarisentencia. Esa intuición, es algo que yo no sé explicar, pero es como esa, ay, siento, tengo la intuición de que algo va a pasar. O yo siento que Pepito Pérez le está pasando algo. Así Pepito Pérez está en la China y yo estoy en Colombia. Es como también ese sentimiento interconectado. Por ejemplo, lo que se llama, perdón, que llaman mucho el sexto sentido. Lo que pasa es que con el sexto sentido las mujeres tienen una parte del cerebro más desarrollada que los hombres. Por eso la mujer es multifuncional, el hombre no. La mujer habla más de 26,000 palabras al día, por eso son tan habladoras. El hombre solo habla 14,000. ¿Me hago entender? La mujer puede hacer 4 y 5 cosas al mismo tiempo. Puede manejar, hablar por celular, maquillarse, pensar en el trabajo y revisar las cuentas de mientras va manejando. El hombre o maneja o contesta el celular, una de las dos. Ahí es lo que uno tiene que entender también a su pareja. ¿Sí? Porque el hombre cuando llega, y esto seguramente les ha pasado a las que son casadas, llegan y se encuentran en la noche en la casa y el hombre es más callado y ustedes son, amor, ¿te pasa algo? Amor, ¿qué tienes? Amor, ¿estás bravo? No, el hombre ya está quemando sus últimos cartuchos de hablar tanto. Y si es una persona que trabaja en un call center o si es una persona que trabaja hablando un vendedor, pues obviamente va a llegar a la casa y lo que ya no tiene palabras para decir. Entonces no es que le pase nada, simplemente ya quemó sus cartuchos, sus 14,000 palabras que tenía que quemar. ¿Me hago entender? Entonces el hombre, si usted al hombre le da 3 y 4 órdenes en una sola vez, él te va a cumplir una o dos. O tiene que ser como yo, que lo tengo que anotar todo, porque a mí me dan una orden y si después me dan 2 o 3, llego con la primera y las otras 2 se me olvidan. Pero es porque el cerebro del hombre es diferente al de la mujer. Usted a la mujer le puede mandar a hacer la lista del mercado, dígale, necesitamos esto, y ella llega con lo que le tocó, lo que falta. El hombre, si no lo anota, llega con lo que no es, porque se confunde. El cerebro de por sí del hombre es muy diferente al cerebro de la mujer. Entonces ahí antes de ustedes empezar a reclamar, ay, ¿por qué me dejó y por qué no compró los huevos cuando yo le dije, cuando iba saliendo que compraron los huevos? No, ya se le olvidó, o sea, él no lo tenía presente. No es culpa de él, es culpa de los hombres, del cerebro masculino como tal. ¿Me hago entender? Entonces ya saben que cuando el marido llegue y no quiera hablar, entiéndalo, tranquila, es que ya quemó todos los cartuchos de las palabras, ya lo que está sacando en las reservas. Por eso el hombre solamente quiere llegar, quitarse los zapatos, acostarse en la cama, aprender las noticias y listo. Quieres escuchar, él no quiere hablar. Entendamos eso. Y si a eso le metemos un poquito más de los signos y los zodiacos, obviamente nos vamos a entender muchas más cosas. ¿Correcto? Miren que aquí estamos aprendiendo de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, niños? Esa intuición
pasa a través de lo que se puede llamar como el sexto sentido. Las mujeres, por su anatomía cerebral y física, tienen mayor conexión a ese sexto sentido que quizás los hombres. Entonces, por ejemplo, si, no sé, Catherine es mamá y tiene a su hijo en Estados Unidos, su hijo no la ha llamado, ella puede presentir que algo está pasando. ¿Por qué? Por esa conexión que tiene con su hijo. ¿Puede pasar con otras personas? Claro que sí. Luego tenemos otra forma de comunicarnos que es a través de los sueños. Y los sueños se ha visto a través de toda la historia. Vamos a retrocedernos en las Sagradas Escrituras y hablemos un poquito acerca de los profetas. Hablemos acerca de Moisés, hablemos acerca de Daniel, hablemos acerca de José, el padre de Jesús. Y acordémonos un poquito. Cuando María queda en embarazo, por gracia del Espíritu Santo, María iba a ser desposada de José, pero era pecado en esa época que quedara en embarazo antes de casarse, incluso pues todavía hoy en algunas tradiciones. Entonces, ¿qué pasó? Cuando José se entera de que María está en embarazo, ellos dos se separan. José y María se separan por un tiempo, por si no lo sabían. Ellos dos se separan, María se va para donde su prima a pasar allá y María decide ser madre soltera. Aunque eso era, digamos que es de los pecados. En esa época eran dos cosas muy mal vistas. Uno, las mujeres madres solteras, eso daba hasta ejecución, hasta las mataban. Y dos, las viudas. Era pecado ser viuda en esa época. Por eso la tradición judía siempre decía, si tú te casas y tu esposo se muere, debes ser esposada por tu cuñado. Si tu cuñado se muere, vas al otro y al otro. Siempre tenía que quedar en esa misma tendencia. ¿Lo sabían o no? No, pues ahí les cuento un poquito de historia. Entonces, por ejemplo, si Patri y yo somos esposos y si yo me muero, Patri tenía que casarse con mi hermano. Como yo no tengo hermanos, no se puede casar con nadie más. Entonces, esa mujer es impura para el reino judío. Todavía hoy en día se ve eso en los ortodoxos. Es impura. Entonces, son echadas de las comunidades. Entonces, las mendigas o los, digamos que las mujeres que se ven en se lograban evidenciar en la historia, pidiendo limosna y viviendo de la caridad, eran esas mujeres, las viudas o madres solteras, impuras que llamaban. ¿Listo? Las impuras. Eso era pecado. Entonces, si la persona no tenía hermanos, se jodió la muchachita. ¿Listo? Le tocaba irse Dani, del pueblo y hasta las mataban. En algunas ocasiones las mataban a punto de piedra. Era impureza, porque eran mujeres impuras. y si los hermanos no se querían casar con No, ella o era obligación. se tenían que casar. Si estaba soltero, se tenía que casar. Por eso en muchos momentos también se veía tanto varias esposas. Entonces, un hombre podía tener 3, 4, 5, 6, hasta 7 esposas. ¿Listo? Pero era por lo mismo, porque había que seguir la sucesión. Para los judíos hay algo que es supremamente importante y es, uno, los terrenos. Un judío se identifica por los terrenos y por la cantidad de ganado que tiene. ¿Listo? Ahí les conté un poquito de historia. Entonces, ¿qué pasa? Súper importante, eso puede aportar demasiado en una sana convivencia, entender al otro. Exactamente. Miren que eso también les va a ayudar a entender, ay, pero ¿por qué porque ya llega por la noche si no me habla? ¿Era que tiene otra? No, es que literalmente es que ya se cansan de hablar. Y depende de la profesión también, tiene mucho que ver. Entonces ahí vamos entendiendo. Entonces, en los sueños, bueno, volviendo con la historia de José y María, perdón, volviendo con la tradición, entonces José y María se separan porque obviamente María había quedado en embarazo, ella juraba y rejuraba que nunca había estado con un hombre, que ella era virgen, y entonces no le creyeron porque pues,
¿quién les iba a creer en esa época? Pues sí, ¿cómo? Así de la nada iba a sacar el embarazo. Entonces, luego, en un sueño, el ángel Gabriel se le presenta a José y le dice que el hijo que María, su futura esposa, estaba esperando era de Dios. El hijo, el Mesías de Dios, era el hijo de Dios. Que volviera. Se le aparece, si no estoy mal, creo que son 2 veces en sueño. Y ahí es cuando José ya entiende, va y busca a María contra viento y marea, le importa un carajo lo que la comunidad diga, pero él va y esposa a María, porque así estaban escritos en las escrituras, lo decía Isaías y obviamente en muchos otros profetas. Entonces, por ejemplo, muchos de los profetas, como les digo, Daniel, Moisés, Abraham, bueno, toda la cantidad de profetas, existen profetas mayores y profetas menores, ¿listo? Las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento. A estos profetas se les aparecía en estados de sueño o en estados de catarsis, que son estados alterados de meditación. Entonces se les presentan estas señales y es la forma como los ángeles se comunican a través de los sueños. Y luego... Oye, yo tengo una pregunta. Ay, qué pena que me devuelva. Es que me quedé como pensando en eso de los judíos, eso de las viudas. Entonces yo tengo una duda. Es que en mi familia pasó una cosa similar y eso como que nunca entendimos por qué pasó así. Y hoy que escucho esto me parece esta historia como conocida. Mi suegra quedó viuda hace mucho tiempo y entonces quedó viuda y de repente hace 2 años le dije que es que le daba mucha pena ser viuda y entonces vino el cuñado de ella y apareció de la nada y se casaron, pero en una historia como lo que tú acabas de decir, como una cosa, llevaban muchos años inclusive sin verse, a ella de repente le dio la pena de la viudez y terminó casada con el cuñado. Pero una cosa así eso, como lo que... cuando eso eso es como... pasa, cuando eso pasa así, ahí hay muchas cosas de interpretar. Uno, seguramente son almas que estaban destinadas a estar juntas, ¿sí? Vienen de vidas pasadas y lo más seguro es que seguramente si ella siente esa pena de viudez y va y conecta con su alma gemela, ¿sí? Que es su cuñado, porque eso también se ve mucho, lo más seguro es que ella en alguna vida fue judía, posiblemente. Por eso siente Esa la era la pena, pregunta. por eso siente la pena de la viudez. Entonces, seguramente esa señora fue judía en una vida pasada y siente la vergüenza de la viudez. Es que literalmente es una Esa era la vergüenza. pregunta, porque Exacto. hoy que te escucho esa historia, yo digo, ¿cómo? Pero si es que esto y todos quedamos como, pero ¿cómo así? Pero, No, ¿cómo qué pena? ¿Y ya cómo le se le encuentro pasa de que con un sea, cuñado? y ya le encuentro que sea con el cuñado, posiblemente haya sido su esposo en esa vida judía y se hayan separado y volvieron a contraviento y marea volverse a encontrar. Muy curioso, gracias por la duda. Con gusto, con todo el amor. Ok, listo. Y también otra forma de comunicarse a través de las visiones. Las visiones son esas imágenes iconográficas que se representan en nuestra mente. Entonces podemos tener visiones en estados de éxtasis o en estados alterados de conciencia, como la meditación, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ya te doy la palabra, Jess, si yo estoy meditando y en la meditación yo empiezo a ver cosas futuras, catástrofes, no sé, problemas, muertes, toda la cosa, lo que sea, un carro, bueno, no sé lo que sea. La visión la tengo aquí como si me estuvieran poniendo una película mental. Se llama, eso también en otras técnicas se llama la mind movie, la creación de la película mental. Entonces, cuando yo en la meditación veo sucesos futuros, son visiones, o puedo ver sucesos pasados. Está muy relacionado también con lo que es el clariconocimiento. ¿Listo? Puede ser así o puede ser dormido que también tenga esas visiones. Tenga visiones como las visiones que tuvo Juan, que se le aparecen en el Apocalipsis. ¿Sí? Como
también ya en un estado, no sé, pues según los investigadores de Nostradamus, Nostradamus utilizaba platino, agua y azufre para tener las revelaciones, las visiones, ¿sí? No sé hasta qué punto haya sido también en sueños, no lo sé, con lo que he estudiado ha sido más que en estados de vigilia, pues despierto, pero eso también son visiones. ¿Listo? Bueno, Yesenia, ¿me ibas a preguntar algo? Dani, bueno, ¿qué pasa? A modo personal, yo tengo un diagnóstico de, digamos, lo que es migraña crónica, ¿sí? Aunque en este proceso yo he entendido que la cosa va por otro lado, ¿cierto? Bueno, resulta que yo no duermo, Daniel, yo no duermo. Es difícil de pronto de aceptarlo, pero sí, yo me doy cuenta de absolutamente todo lo que pasa a mi alrededor cuando se supone que Yesenia está durmiendo. ¿Qué pasa? Yo sí sueño, entonces ahí está como el problema que tengo, porque yo sueño, pero son sueños demasiadamente vividos, o sea, son sueños muy, muy reales, muy, muy reales, y me acuerdo siempre, siempre de ellos. Pero entonces está el punto de que, inclusive con una clase que nos dio Patri la semana pasada, ella habló que cuando uno soñaba mucho con eventos negativos, era porque el alma estaba fracturada, estaba rota, tenía una avería. Ella en la canalización que nos hizo el sábado, que inclusive hoy se va a terminar de resolver esa vaina, me dijo algo que va encaminando a muchas cosas, pero entonces vamos a eso, o sea, si yo no duermo, mi cuerpo se mantiene literalmente cansado en todo momento, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué si tengo esa posibilidad de soñar? Pero entonces es eso. Y siempre, según lo que yo estoy viendo, son como déjà vus en situaciones. Entonces, no sé, estoy como perdida. Lo que pasa, gracias. Lo que pasa es que tú sí estás durmiendo, pero no estás llegando a los estados profundos de conciencia. Por eso tú eres consciente de todo lo que está pasando. Sí, o sea, si suena un pito por allá, lo escucha. ¿Por qué? Porque tu cerebro no está bajando a la frecuencia ideal para entrar en esa fase profunda. Tú te estás quedando en la segunda o hasta en la tercera fase. ¿Sí? Pero ¿qué sí pasa? Ya es no solamente un estado de conciencia, un estado de energía, de frecuencias energéticas en el cerebro, sino que tu alma sí está viviendo esas experiencias. Entonces tu cuerpo astral sí está, entonces ya no serían sueños, sino experiencias astrales. ¿Sí? Vuelos. Exactamente, pero sí estás durmiendo. Lo que pasa es que no estás entrando en esa fase REM, en esa fase reparadora del sueño. Por eso tú eres consciente de todo porque tu cerebro no se ha desconectado completamente. Entonces no estás bajando la frecuencia. Entonces estás muy todavía en vigilia. Puede ser que sí estés durmiendo, pero puede que te estés quedando en una fase, por ejemplo, no sé, en una fase mixta o en una fase beta, ¿sí me hago entender? ¿Ya te han hecho de pronto algún tipo de encefalograma o estudios de sueño? Sí. Y lo más chistoso, adivine cómo salieron. Bien. Normales. Es que es normal, es que no necesariamente que yo tenga, el ideal es que yo llegue a fases de REM, pero no necesariamente. O sea, puede que no haya una fase, pero ya te han hecho estudios durmiendo, o sea, te han puesto un encefalograma y Ah, te no, han ese puesto no. a dormir. Sería bueno que lo exploraras No, no, ese completo no. para mirar el electroencefalograma que nos puede mostrar y ahí ya decidir y mirar en qué fase te está quedando. Normalmente en Medellín, creo que es por los colores, hay una clínica del sueño y allá te ponen a dormir y te ponen unas chupitas, un encefalograma y te ponen a dormir y ellos van midiendo durante toda la noche, miden la parte cerebral. Pero puede que es eso. Lo que pasa es que cuando nosotros no descansamos es porque no estamos en el sueño reparador.
Por eso uno se levanta más cansado, más agobiado, pero sí, astralmente estás viviendo experiencias. Y Porque lo es que que te decía inclusive, Pablo. mira que, ujú, no, o sea, sí, tiene gran validez lo que me dijo Patri, y hoy en la canalización pues espero encontrar todas las otras respuestas. Pero entonces, por ejemplo, a nivel neurológico, a mí el neurólogo, él es feliz mandándome pastillas para dormir, pero yo le digo, yo no me tomo esa vaina, porque es que si usted me la manda que me la tome a las 6 de la tarde, eso me viene a hacer efecto al otro día a las 6, 7 de la mañana cuando ya me tengo que levantar. Ujú. Yo Entonces, a mí los siempre, somníferos definitivamente. sí, lo que pasa es que yo siempre, bueno, yo nunca digo que cambien un proceso médico a un proceso alternativo. Yo ahí me iría por otros aspectos. Por ejemplo, con aromaterapia, musicoterapia, Reiki, ya que estás estudiando el Reiki, te va a ayudar también mucho. Digamos que son procesos más efectivos, pero a largo plazo, no es inmediato como la gente lo quisiera. ¿Sí? Es como el Reiki te va a ayudar a sanar desde raíz y te va a dar una muy buena sanación, pero el problema es que no se va a ver ya, ¿sí? Sino que se va a ver prolongado y eso es lo que a veces la gente no entiende. Pero yo siempre buscaría eso. Por ejemplo, hay unas pastillas que a veces Patri y yo tomamos, pero son naturales, que yo les recomiendo que llaman melatonina. La melatonina vienen en cápsulas naturales y la melatonina es el neurotransmisor que genera el estado del sueño. ¿Sí? Es una sustancia que se genera en el cerebro y es la encargada del sueño. Entonces, la melatonina, cuando uno a veces no es capaz, de pronto muy cansado o alguna cosa normal, o preocupado también, no se segrega la melatonina, entonces se nos dificulta más dormir. Entonces, ensaya de pronto con esas pastillas porque son naturales, las consigues en una tienda naturista, no son tampoco tan costosas. Se llaman así melatonina. Y eso les ayuda mucho también, más que meterse en una cantidad de químicos que después nos volvemos farmacodependientes. Dani, a uno esos exámenes también se los hacen en la casa. A mí me hicieron ese examen que es para la apnea del sueño. Y muchas Eso, veces le ponen a uno un aparato porque no le llega el oxígeno el a oxígeno al al cerebro. cerebro y ahí es donde uno no tiene un sueño reparador. Ajá. Sí, eso también les mandan un aparatico ya cuando son para apneas de sueño y muchas cositas así. Pero es mejor, si quieres, pues la parte médica ir a mirar. Puede ser algo de la frecuencia cerebral. Ya uno ahí va definiendo. Pero el tema de lo que tú me dices de los sueños, sí, ya son más astrales. ¿Listo? Ok. Gracias, Entonces, Dani. con gusto. Bueno, entonces tenemos esas tres manifestaciones. Ahora, tenemos también ya hablando de los tipos de sueños espirituales, tenemos dos tipos, los normales o los psicológicos. ¿Listo? Dentro de estos tipos normales, pues o más que todo espirituales, son aquellas señales oníricas que nuestro alma recibe a través de una experiencia astral. Anoten eso importante. Los sueños espirituales son aquellos que son la guía o la información dada a nuestra alma en experiencias astrales. Ahora, los sueños psicológicos son manifestaciones del subconsciente unificando información que mi mente o mi cerebro haya captado a lo largo del estado despierto. Me explico. Que es que aquí uno también tiene que aprender a discernir. Si yo, Daniel Baen, me puse a ver el Conjuro 3 ayer y me gocé y me pillé y me disfruté el Conjuro 3 allá en el cine con un perrito y una cantidad de crispetas. Algo que para mí, bueno, chévere, Conjuro, bla, bla. Puede que yo, si no es esa noche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 días después, tenga una pesadilla. Y ahí es cuando dicen, ay, me están brujeando. No. ¿Por qué? Porque es que usted acabó de ver días anteriores, se puso a ver el Conjuro 3, su subconsciente guardó esas imágenes y después lo que hace la mente es personalizarlas. ¿Me hago entender? Entonces, mire que no es que lo estén brujeando,
Simplemente tú viste algo que tu cerebro después va a procesar esa información. Pueden pasar 1, 2, 3 meses también. ¿Correcto? Casi siempre se dan los primeros 7 días. Daniel, es que yo soñé que yo estaba en Las Vegas con mi familia. Usted no se dio cuenta, pero cuando usted estaba en el Éxito mercando o en el supermercado mercando, vio una revista y en la portada de la revista había viaje a Las Vegas. Usted no es consciente racional de eso que vio, pero su ojo lo vio y su subconsciente lo guardó. Por eso después va y lo manifiesta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ay, me están dando una señal de que me voy para Las Vegas. No, simplemente su cerebro lo que hizo fue transformar o darle una información en ese estado de sueño. ¿Estamos? Por eso es importante uno tomar nota. A mí me llegan cuando yo hago terapias, bueno, ya no las estoy haciendo, ya no las volví a hacer, pero cuando yo hacía terapias en interpretación de sueños, precisamente yo siempre le preguntaba los últimos días dónde estuvo, qué vio, cuál fue sus hábitos, todo eso, porque tengo que empezar a descartar la parte psicológica. Y para eso, desde la parte terapéutica, hay unas técnicas también para uno poder interpretar los sueños. ¿Me hago entender? Entonces, miren que es que muchas cosas. Si yo hace 8 días peleé con mi esposa, nos agarramos y tuvimos un problema, y hoy y anoche soñé que me estaba separando, ¿qué es esa representación? El miedo por aquella pelea que yo tuve con mi esposa 8 o 10 días antes. Entonces el cerebro lo que te está dando es una advertencia y ese es el miedo que está generando tu cerebro, ¿correcto? No, pues imagínense, pues yo le puedo decir, Cata, que cuánto tiempo el subconsciente, pues imagínense, todavía tenemos información de 20, 30, 40 vidas pasadas. Es un banco de archivos, el subconsciente es un banco de archivos ilimitado que ahí está arraigado. Tú puedes tener recuerdos hasta de tu niñez. Por eso ahí venimos a hablar también de las heridas de infancia. Puedes que tú tengas 35 años y todavía hoy en tu subconsciente te afecte lo que te pasó a los 2 años. Hace 33 años, ¿sí ves? O sea, no hay como decir, no, cada 8 días el subconsciente se resetea y ya. Eso puede permanecer ahí la información, ¿correcto? Lo que pasa es que lo hago con referencia a los 7 días es porque es mucho más latente, pero puede pasar que yo recuerde cosas de hace 20, 30, 2, 3 meses. Entonces, por eso ahí es donde uno se va mirando todo eso. Entonces, en esos sueños vienen algo que se llaman los sueños proféticos. Están los sueños proféticos directos, indirectos o mixtos. Los sueños, la profecía, profecía viene del latín. ¿Listo? Profeta. Los sueños proféticos directos son los que se logran hacer realidad. Ese es el sueño profético directo. Verbo y gracia. Yo soñé que iba a haber un terremoto en el 2023, iba a acabar con toda la ciudad de Nueva York. ¿Listo? Estamos en el 2021. En el 2023, eso pasó. Y usted dice, yo esto lo soñé. Yo esto ya lo sabía. Por ejemplo, a mí me daba ese tipo de cosas, pero despierto. Yo les conté alguna vez, yo les conté, una vez me estaba bañando en Medellín y de un momento a otro entré como en un estado de éxtasis, de catarsis, y empecé a ver un accidente con una moto, una mula, atropelló, etcétera, algo muy feísimo. Fue lo último que hice, porque yo después de eso dije, no quiero volver a ver esto nunca más en mi vida. Y así fue, nunca más me lo volvieron a mostrar. Cuando yo salgo más o menos a 1 kilómetro, encuentro el mismo accidente que yo había visto en el baño. Ese día me caí del baño, del susto, me pegué un totazo, una cantidad de cosas. Pero vi lo que había pasado, más o menos pasaron que casi 2 horas después, 1 hora, y vi exactamente lo que pasó. Eso se llaman profecías, puede ser en sueños o puede ser en estados normales. ¿Listo?
Entonces, el profético directo es el que sueñas y pasa tal cual lo soñaste. Dani, ¿Correcto? qué pena que te interrumpa ahí. Esas palabras que acabas de decir de ese sueño que tuviste, pasó exactamente esta mañana en la regional. ¿Sí? Tal cual como lo acabas de decir. Tal cual. Así. Parece que me estuvieras repitiendo las palabras de mi esposo cuando me escribió que no había podido salir de un trancón porque iba para Sabaneta, porque pasó exactamente, no, es que ni que hubiera sido Mauricio el que hubiera acabado de decir eso. Tal cual. Mira, mira qué bonito. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también son profecías. Cuando yo sueño que algo va a pasar, que es que yo me voy a visualizar, yo tengo una visión de que mi hermana se va a casar, yo no sé que mi hermana se va a casar, que mi hermana se va a casar en la playa, va a tener un vestido blanco, pero no largo, sino cortico, el esposo va a estar con traje azul y van a tener un ramillete de flores azules. Y entonces eso lo soñaste. Y después 3, 4 meses te invitan a una boda y es exactamente lo mismo. Y tú dices, ay, esto lo soñé. Sí se van dando cuenta. Por eso es importante anotarlo y tratar de recordar los sueños. Por ejemplo, a mí que me están haciendo una pregunta. Me dicen, Daniel, Cata me dice, ¿y cómo puedo diferenciar, por ejemplo, como tú dices, si el peleo con mi pareja y sueño 15 días después que me separo, ¿cómo puedo saber si eso, no, es que es una pelea, porque si acabaste de pasar por una pelea? ¿Sí? Es claro. Pero si tú sueñas que tú estás súper bien con tu pareja y sueñas de que estás terminando con esa pareja, ahí ya hay un mensaje onírico, hay una no profecía, hay un mensaje onírico y hay que analizar. Pero si yo veo que hace poquito pasé por algo, pues digo, no, es que esto es relacionado a la mente. ¿Listo? Entonces ahí es cositas que uno va como también prendiendo. Listo. Los sueños proféticos indirectos siempre se van a mostrar en símbolos, objetos, imágenes, bien sea de presente o futuro. ¿Listo? Y estos sueños indirectos pasan en el campo akáshico, ese campo mórfico, y pasa por los indirectos. Siempre los indirectos van a ser mensajes que van a estar acompañados de iconografías, palabras, símbolos, imágenes, objetos, etc. Puede pasar. Vamos entonces aquí a poner los ejemplos. Un sueño indirecto puede ser digamos que yo estoy pidiendo una respuesta para tomar una decisión si debo de irme de Colombia para Estados Unidos o definitivamente me debo de quedar acá. Entonces, ¿qué pasa? Viene en el sueño y empiezo a verme que estoy volando en un elefante rosado y que vuelo por encima de las nubes. Y entonces en ese sueño me encuentro la Estatua de la Libertad, pero estoy volando en un elefante rosado. Ahí es donde uno tiene que empezar a descifrar. Listo, elefante, viaje, Estatua de la Libertad de Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta? Sí, te vas para Estados Unidos. ¿Sí se da cuenta? Por eso es importante uno ir mirando los objetos que aparecen en los sueños. ¿Alguien de ustedes se vio una película que me encanta y es de mis favoritas? Se llama Intensamente. Unos muñequitos, veas en esa película. Es unos muñequitos, es divina. Algo así más o menos trabaja el cerebro en nosotros. Se llama Intensamente. Es hermosa, me encanta. Y ahí hay un elefantico que representa a la niña. Entonces, veas en esa película también. Es muy bonita y habla también de los sueños. Correcto. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. En los sueños pueden haber representaciones iconográficas. En los sueños pueden haber interpretaciones iconográficas, perdón. Carros, muñequitos, cosas sin formas. Usted puede ver un pájaro, no sé, un caballo en forma de la mitad caballo y la otra mitad una cola de sirena. ¿Sí?
hay que buscarle la forma, ¿listo? Pero el cerebro es la capacidad de unir todo y empezarlo a mezclar, Entonces, ahí es donde uno también va interpretando todas esas cosas. Dani, si uno sueña, por ejemplo, con un número gigante 11, 11, 5, 6 mensajes proféticos indirectos que hay, exactamente. Eso es un mensaje. Si yo veo mucho en un sueño, estoy viendo el 11, 11, ya me voy a la numerología sagrada e interpreto el número. Listo. Ahora no es que vayan ustedes que sueñan con números, se vayan a poner a hacer la lotería. Eso no lo vayan a hacer. No se vayan en contra de las leyes espirituales. Lo que es para usted es para usted. Ay, pero es que en la lotería me dieron el número, el 2542 y lo voy a hacer en chance. No jueguen eso. Listo. No jueguen a la lotería porque eso es plata para hoy, ruina para mañana. ¿Listo? En sueños también se pueden ver los maestros ascendidos. Claro que sí. ¿Quiénes nos podemos encontrar en los sueños? Como es arriba, es abajo. Te puedes encontrar los ángeles, te puedes encontrar a los guías, te puedes encontrar los maestros, pero también te puedes encontrar los ángeles caídos, los desencarnados, todo. Y ahí viene la interpretación de las pesadillas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los sueños mixtos? Es la combinación de los dos. Cosas que van a pasar, pero representado también con imágenes, situaciones simultáneas o proyectados. ¿Correcto? Entonces puedo ver, nuevamente tomando el caso de mi hermana, puedo ver a mi hermana casándose, pero llegando en una ballena a la playa ahí. O puedo que mi hermana llegue en una ballena montada, en vez de llegar en un carro, llega en una ballena. ¿Listo? Y no vea la playa. Entonces asocio la ballena con el mar. Entonces puede que mi hermana después me diga, Daniel, nos vamos a casar en Cartagena. Ay, súper. Entonces la ballena representaba la playa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el matrimonio y la ballena playa, etc. ¿Listo? Cosas como esas. Entonces los mixtos son esas dos cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros discernir en los sueños? Es importante discernimiento. Entonces, siempre les recomiendo a las personas que antes de acostarse, antes de dormirse, empiecen a pedir para recordar los sueños. Pídale a su ángel guardián, angelito guardián, te pido que me ayudes mañana a recordar los sueños que voy a tener esta noche. Lo pides 3 veces, ¿correcto? Lo pides 3 veces. También le podemos, discúlpenme, le voy a apagar un momentico la cámara que van a hacer una cosita aquí atrás. También lo puedo pedir en oración. Le pueden pedir al Espíritu Santo para que les dé también el don el don de la interpretación de sueños. Entonces tengo un sueño. Ay, Daniel me dijo que no lo podía llamar, entonces ¿yo qué hago? En oración, en meditación, pida discernimiento. Y ellos le van a complementar en el sueño, le van a complementar la información. ¿Listo? Otra técnica también es tomarse un vaso de agua, la mitad de un vaso de agua antes de acostarse. ¿Listo? Y digo, mañana me voy a acordar de todos mis sueños. Incluso también cuando se despierten, usted dice, hoy voy a recordar todos mis sueños. Y puede pasar que en el transcurso del día te empiecen a llegar imágenes, a tratar de recordar por fragmentos. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien. Ahora viene algo también interesante que yo les hablaba a ustedes sobre los viajes astrales. Y esos viajes astrales siempre se van a dar en la 4ª dimensión, en el plano astral. Recordemos que según teoría de cuerdas, nosotros tenemos más de 23 planos en la física. Pero hay uno que se llama el campo astral. Entonces, tenemos el campo físico, que es la 3ª dimensión, y tenemos aquí la 4ª dimensión, que es la parte astral. Y en este punto es donde literalmente nosotros empezamos. Entonces, si yo estoy aquí acostado, ¿listo? Si yo estoy aquí dormido, mi cuerpo sale
a tener experiencias astrales. Eso se puede hacer en estado de sueño, o sea, dormidos, o en estados de meditación, lo que conocemos nosotros como el famoso desdoblamiento. Para eso pueden verse una película que se llama Doctor Strange, que es muy buena, Doctor Strange. Se las voy a escribir. Doctor Strange. Creo que se escribe así, sí. ¿Listo? Es muy buena, no está en Netflix. Creo que está En Disney. En Disney Plus está. Es muy buena. También la pueden ver. ¿Listo? Buenísima. En Disney Plus está. Exactamente. Entonces ahí tienen película también para el fin. Muy bien. Entonces, ese cuerpo, ese estado astral, lo que nos va a ayudar a nosotros es a ir a hacer experiencias místicas o experiencias astrales o experiencias religiosas o espirituales, más que religiosas. Ahí es cuando empezamos nosotros, ¿cómo se llama la de los muñequitos? Intensamente. Es divina, a mí me encanta. Entonces, en esos estados astrales es donde nosotros tenemos lo que se llaman sueños lúcidos o sueños vívidos, que también se les ha escuchado como tal. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer esos viajes astrales, empezamos a tener experiencias. Ese espacio vacío entre las vidas es ese campo astral. El campo vacío es ese espacio astral. ¿Han ustedes alguna vez escuchado decir? ¿Alguna vez han escuchado ustedes decir que una persona que está cercana a la muerte ve un túnel? Está la persona aquí y ve aquí un túnel. Y luego por aquí se encuentra una cantidad de personas que ya están muertas. Este túnel es lo que se conoce como la cuarta dimensión. ¿Listo? Literalmente, sí se ve. ¿Se puede lograr también en sueños? Claro que sí. Por eso muchas veces cuando estamos dormidos, puede ser que yo llegue hasta aquí y me devuelva. ¡Pac! Y ahí es cuando uno dice, ¡ay, me caí! ¿Por qué? Porque te están, digamos que poniendo una barrera y no puedes pasar a esos otros planos dimensionales. Como también es arriba, es abajo. Entonces también puede que yo vaya a la cuarta dimensión o puede que baje a la segunda dimensión. Aquí es donde se presentan todo lo que son los ataques y todo lo que son las pesadillas. Entonces, ¿cómo discernir cuándo es un ataque y cuándo no? Ya les voy a decir. Pero ya saben, si usted se puso a ver El Conjuro, pues lo más seguro es que esa noche o a los próximos días pues vaya a tener pesadillas. Es muy normal. Si usted se acaba de ver una película, se vio el Titanic y está soltera y su deseo es tener un novio, ¿qué es lo más seguro? Que usted vaya los próximos días a soñar que se está casando, porque se combina lo que usted vio más lo que usted desea. Muchos de los sueños son también representaciones de los deseos. ¿Sí me hago entender? Entonces, los sueños es muy complejo por lo mismo, porque debo de saber discernir muy bien las cosas. Si yo tengo muy arraigado el deseo de un carro, lo más seguro es que yo tenga sueños con carros, comprándome un carro, manejando un carro, haciendo un viaje en un carro. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque el sueño también, el cerebro lo que hace es interpretar eso que tu corazón desea. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante. Muy bien. Entonces esos viajes astrales, ese espacio entre vidas, están en lo que nosotros conocemos como el espacio de los devas. El deva son esas deidades que existen en el Evo. El Evo es el lugar donde están los seres de luz. Y los devas son también estas energías o estos entes espirituales.
¿Listo? Entonces, dentro de los momentos, ¿cuándo tenemos nosotros momentos cercanos a los astrales? El momento de la muerte, cercano a la muerte, en una meditación profunda de estado alfa. Eso se hace con práctica. Ahora no es que se vayan a poner a practicar ni a buscar por ahí en internet cómo hacer un astral. Eso requiere tiempo, requiere entrenamiento y direccionamiento, porque es peligroso hacer viajes astrales sin tener la técnica ni el entrenamiento. ¿Por qué? No es que te vayas a morir, pero pueden haber infestaciones, pueden haber descargas energéticas, pueden haber daños energéticos. Entonces no se vayan a poner a mirar por ahí. Ay, no, qué rico hacer un astral. No, todas las noches lo hacemos, pero la diferencia entre dormidos y no dormidos es que dormidos vamos a estar custodiados. En la mala práctica no siempre te van a custodiar porque estás yendo contra una mala práctica, ¿correcto? Diana, ¿me ibas a preguntar algo? Daniel, sí, buenos días. Hola. Lo que pasa es que referente a lo que estabas diciendo en este momento, hace un momentico, a ver, cuando uno sueña, por ejemplo, me ha pasado varias veces, que está uno, a ver, relacionado con lo que tú dices, de que uno sueña lo que ha visto con lo que desea, ¿cierto? Entonces yo digo, cuando yo he soñado, porque me ha pasado que estoy en un río, pero ese río tiene popó, ¿cierto? O sea, porque el río está lleno de popó o porque viene un popó gigante que uno, pues, que no es normal, ¿cierto? Entonces, ese popó ni lo quiero, ni lo deseo, ni nada. Entonces, ¿a qué haría referencia ese sueño? Ya eso no son sueños, ya eso no son sueños mentales, sino que son sueños, interpretaciones oníricas espirituales. Hay que mirar el significado del agua y el significado del estiércol. ¿Sí? Quiere decir de que el agua es vida y el estiércol son problemas, estrés, dificultades, miedos. Entonces ahí ya uno lo que entraría a analizar son esas dos cosas, la vida, el estiércol, ¿qué está haciendo en mi vida? Puede que el estiércol lo que esté haciendo es que hayan generando muchos problemas en tu vida y en este momento sea una persona que tengas muchas dificultades o que se estén presentando muchas dificultades. Si el sueño es recurrente, es porque está actual. Si el sueño solamente una o dos veces, puede que algo va a pasar en tu vida que te va a meter de pronto en dificultades. Es una forma de como te están diciendo, oye, cuídate y ten mucho cuidado en algo. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Con todo el gusto. Dicen entonces por aquí, Daniel, en mi familia nosotros las mujeres cuando soñamos que estamos embarazadas hay fijo a alguien de la familia. Exactamente, son sueños premonitorios. No nos falle, cuando soñamos teniendo el bebé, o sea que nacían mis hijas, algo estaba embarazada y solo las mujeres. Exactamente, esos son sueños premonitorios ya, son proféticos. ¿Listo? Lo mismo pasa cuando uno está durmiendo y despierta de golpe de la nada, son los seres de luz que nos quieren cuidar. Exactamente, nos están cuidando. Los devas serían las deidades hindúes Shiva, no solamente hinduistas, solo que es que la palabra deva sí viene del hinduismo, pero se les asocia a todo tipo de seres, ángeles, Ganesha, Shiva, Buda, bueno, a todos los maestros espirituales. A ellos, la palabra deva viene del sánscrito, entonces por ende viene de la práctica budista, pero se les asocia a todas. ¿Listo? Dani, y si yo hago esos viajes de manera no controlada, una cosa es que mi espíritu salga porque tenga la capacidad de hacerlo, a otra cosa es que yo me ponga a jugar en hacerlos, ¿sí? Cuando son inconscientes, pues obviamente nuestros guías siempre van a estar ahí protegiéndonos y eso es una habilidad, algunos lo llaman don, yo lo llamo habilidad de esos astrales. Y si tengo ataques, sí, precisamente por algo es que te están trabajando y te están ayudando. Precisamente los ángeles y los guías espirituales permiten que uno tenga ese viaje astral no tan bonito, es porque algo te están mostrando. Algo te están mostrando y algo te están preparando, puede ser para la misión de vida. Yo soñaba mucho con exorcismos y bueno, y después entendí que era la misión de vida.
Dani, ¿qué libro sobre el tema de sueños se pueden recomendar como herramienta de trabajo? Bueno, no, es que hay muchos, la verdad que es que hay muchos. Yo les voy a buscar libritos y les voy a ir mandando. ¿Listo? Sonambulismo, ¿qué vendría siendo? El sonambulismo ya sería algo no espiritual, sino más, digamos, una deficiencia, por decirlo de alguna manera, más desde la parte mental. Como soñé con el Padre Pío sin saber quién era hasta que lo vi en una imagen. Alejo, seguramente cuando tenemos este tipo de encuentros, significa de que esa deidad o esa figura nos está acompañando en un proceso de nuestras vidas para algo que viene próspero en el momento. Entonces, San Pío es uno de los mejores, digamos que de los sacerdotes exorcistas. San Pío también fue exorcista y es el de los estigmas. Entonces ahí ya habría que mirar, lo más posible es que él se esté comunicando contigo espiritualmente para prepararte o darte algún direccionamiento en este camino espiritual. ¿Listo? Ya son 3 veces. Entonces, exactamente. Por ejemplo, un caso muy bonito para que lo estudien si quieren es la Virgen de Fátima. Cuando se le aparece a los 3 pastorcitos, ella no se aparece en los sueños, sino real. Pero en la última aparición, cuando todos los chismosos estaban ahí mirando, los únicos que la logran ver son los 3 niños. El resto de la gente solamente vio un destello blanco. Pero eso ya es más por una capa, un don, por decirlo así, o una experiencia más mística. Pero Alejo, si a ti se te está presentando 3 veces, yo te invito para que leas la historia del Padre Pío. Incluso te recomiendo un libro que yo me lo leí, que es muy bueno, no sé dónde está, y se llama La autobiografía secreta del Padre Pío, de Francesco Castelli. Es muy buena y ahí vas a entender mucho también la misión del Padre Pío. Lo más seguro es que cuando se nos presentan ese tipo de seres o de devas o de seres de luz, es porque nos están dando un mensaje. Algo nos están diciendo ellos. ¿Listo? Como si se me presenta mucho San Miguel, como si se me presenta mucho Gabriel o Satiel, etcétera. ¿Listo? O ya otros tipos de personalidades o de seres de luz. Por eso mucha gente dice, no, es que yo empecé a estudiar angelología y no sueño y no con ángeles. Es normal porque como estás estudiando tanto angelología, pues es normal que se te presente. Pero ya después, ya vienen otras señales. ¿Listo? Bueno, yo también sueño eso, Dani, con exorcismo y batallando con una oscuridad muy grande y a veces esas cosas feas se me presentan. Siempre, exactamente, lo que pasa es que hay 2 cosas. Los sueños también pueden ser representaciones de vidas pasadas. Pueden ser representaciones de vidas pasadas, recuerdos, así como los déjà vu que tenemos presentes, pueden ser también recuerdos de vidas pasadas. ¿Listo? Entonces, ahí van las dos interpretaciones. Bueno, cuando uno siente presencia, pero está durmiendo, aunque sabe que hay algo que está cerca de uno y uno sabe que está durmiendo, pues lo siente. Depende de la presencia. Si es una presencia que da miedo, de pronto es un ataque espiritual, un ataque psíquico o astral que conocemos. Alguien me está visitando y me van a hacer daño. Si es una presencia tranquila y me genera paz, puede ser lo más seguro es que sea un guía espiritual o un ángel que esté presente ahí. ¿Listo? Bueno, voy con la pregunta de Catherine para continuar. Dani, ya habías dejado muy claro que no ibas a interpretar sueños. Pero a ver, te cuento rapidito. Yo he tenido últimamente mucha presencia de Raciel y es muy chistoso porque me desperté como a las 4 de la mañana y yo, pues no sé, se me viene a la mente mucho, entonces yo le pido que me muestre sobre mis dones. Y me vuelvo y me quedo dormida y me sueño con que yo estoy con 3 personas, una de ellas ya falleció, un tío mío, y yo estoy en una mesita y veo que se empiezan a mover cosas, se movió un lápiz, se cayó, se movieron unos inciensos y se cayeron. Y entonces en mi sueño yo me acordé de ti y yo dije, no, Daniel dice que hay que sacar eso y expulsar. Entonces yo en mi sueño le dije a lo que estaba moviendo, se fue, así con la mano 3 veces, pero yo sabía que tú en algún momento me lo habías dicho. Y entonces luego yo me devuelvo y yo miro y veo a mi tío sentado y yo digo, pero mi tío ya se murió. Lo que pasa es que tú estás preguntando por tus dones y ahí te están mostrando los dones, ¿sí?
Ahí te están mostrando parte de los dones. ¿Por qué vemos al tío muerto? Precisamente porque cuando nosotros dormimos, pues entramos en ese Evo o en esa cuarta dimensión donde posiblemente estén muchos de ellos, no han trascendido. Entonces, cuando esos seres no trascienden, se quedan suspendidos en esos lugares. Entonces, ahí obviamente es donde uno tiene ese contacto con ellos. Y hay que revisar bien el resto de la interpretación. Listo. Y Raciel, pues porque precisamente estás pidiéndole a Raciel, entonces el que le pide se le aparece. Listo. Entonces ahí ya pues como información. Entonces en esos sueños también nosotros encontramos algo que se llaman los ataques espirituales o ataques astrales. Recordemos, y esto quiero hacer muy enfático en lo siguiente. Muchas personas me llaman o me han dicho, no, es que yo me levanté a las 3 de la mañana, a las 3:33 de la mañana, a las 4 de la mañana. Las 3 y 4, de las 3 a las 4 se conoce como la hora muerta. La hora muerta es donde los cielos se abren y donde los infiernos se abren. Por eso las brujas, los hechiceros, trabajan a las 3 de la mañana porque es la hora muerta. Es como decirles, no hay quien los custodie. ¿Por qué? Porque a esa hora fue cuando muere Cristo. Cuando Cristo no muere a las 3 de la mañana, pero Cristo muere a las 3, ¿sí? A las 3 de la tarde. Igual de 3 a 4 también es hora muerta. Lo que pasa es que en el día la oscuridad no sale. ¿Por qué? Porque no resisten la luz. Entonces, llámese en ángeles caídos, llámese en desencarnados, ellos no salen, los de oscuridad, no salen en el día. ¿Por qué? Porque no soportan la luz. Por eso se habla que la hora muerta son las 3 a las 4 de la mañana. Cuando Cristo muere, Él desciende a los infiernos y al tercer día resucita. ¿Sí? En ese descenso a los infiernos, el diablo o Satanás, listo, o los demonios tienen poder y autoridad sobre el mundo en esa hora, lo que logren hacer en esa hora. Por eso muchas veces nos despertamos a las 3 de la mañana o a las 3:33 de la mañana. Pueden ser dos factores. Uno, psicológicos. Lo que pasa es que en esa hora ya estás en la fase final del sueño, en la fase REM, en la fase más profunda. Entonces, si tú eres una persona que vive estresada, aburrida, con problemas, dificultades, pues a esa hora te estás despertando. ¿Es por qué? Porque precisamente tu cerebro te está advirtiendo de algo como, oye, tranquila, se acumula tanta la energía de la pena, del sufrimiento, del estrés, que en ese momento el cerebro colapsa tanto que lo que haces es despertarte, generar un impulso eléctrico y te despiertas. Esa es una razón. La segunda razón puede ser que hayan algún tipo de ataques espirituales o psíquicos, que alguien te esté visitando, que alguien te esté buscando o que alguien te esté trabajando, ¿correcto? Por eso es tan importante las protecciones espirituales en las noches. Por eso antes de dormirme debo de hacer las prácticas de protección espiritual, ¿correcto? Entonces, dentro de todo este proceso, nosotros tenemos que, ¿cuándo sabemos nosotros? Y les voy a dar un poquitico de síntomas. Cuando yo sé que son ataques espirituales. Uno, cuando me levanto muy seguido entre las 3 y las 4 de la mañana. Dos, cuando amanezco con moretones o rasguños. ¿Listo? Cuando amanezco muy cansado después del sueño. Una cosa es como el caso de Yesenia, que ya eso es algo del cerebro, pero si yo normalmente siempre logro tener sueño reparador, pero últimamente me levanto más cansado de lo que me acosté. Cuando tengo parálisis del sueño. ¿Y qué es la parálisis del sueño? Es esa cuando yo estoy durmiendo, que siento que se me montan encima y me empiezan a ahogar y no me dejan mover. O que yo en el sueño siento que me están atacando y que estoy rezando y no soy capaz ahí uno se da cuenta. Si yo en el sueño siento que alguien se me monta encima y yo soy capaz de rezar, es una parálisis del sueño psicológico. O sea, problemas, miedos, estrés, lo que sea. Pero si yo en el sueño no soy capaz de rezar, te están atacando. Ahí encima de usted hay una bruja
o hay un espíritu de baja vibración que te está atacando. Esa es la manera como uno se da cuenta. ¿Listo? Y cuando yo también siento que me están persiguiendo, por ejemplo, que siento que me persiguen. Bueno, hay muchos otros síntomas que eso lo doy en otro curso, pero básicamente hablando de lo referente al sueño son esos. ¿Listo? Son esos. Cuando yo amanezco con rasguños, morados, o incluso siento que alguien se me monta. En Colombia es muy común decir eso. Los abuelitos decían, es que se me montó una bruja. Literalmente sí, eso pasa. ¿Listo? Pero eso se llama parálisis del sueño, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo más recomendable, por ejemplo, para nosotros antes de dormir? 1, orar la sangre de Cristo. ¿Sí? 2, poner a San Miguel Arcángel en los 6 puntos cardinales, en los 6 puntos, arriba, abajo, al frente, atrás, a la derecha y a la izquierda. ¿Cómo lo pongo? Le digo a San Miguel Arcángel que me custodie arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, al frente y detrás. ¿Listo? Ahí los pongo. ¿Correcto? Eso es otra forma. Rezar antes de acostarnos 3 credos. 3 credos. También podemos colocar un vaso con agua, 3 goticas de vinagre y hacerle al agua 3 cruces con sal marina. Los que tienen sal exorcizada, mucho mejor. Y otra que también pueden medir la energía, para medir cómo está la energía del ambiente, cojan un limón pequeño, esos limones con los que toman tequila, ¿cómo se llama el limón? Ese limoncito chiquito, le haces una cruz al limón y lo pones debajo de tu cama. Lo vas a dejar entre 3, 5, 7 días. Si tú ves que el limón se pone feo, huele feo, tiene tierra o gusanos o animales, significa que tu casa o tu espacio está contaminado y necesitas hacer una limpieza. ¿Listo? Si el limón se seca por naturaleza, normal, está bien la energía. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si yo ya soy una persona que me siento que me atacan mucho o que me están mortificando mucho en las noches, pues cojo ruda, hago una cruz con ruda, la cruz la amarro con un hilo rojo, meto la cruz dentro de una bolsa negra y la meto debajo del colchón. Y más o menos a unos 7 días reviso cómo está la cruz. Con eso, pues me voy a evitar también que reciba yo muchos ataques espirituales. ¿Listo? Bueno. Jocelyn. ¿Qué pasa cuando no dormimos a estas horas punto, como tipo 3, 4 de la mañana, que simplemente no podemos dormir? A mí me pasó durante una semana entera de que no podía dormir durante estas horas. Y era como que si estuviera a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, muy despierta, muy activa. Y era Puede muy ser, raro. si no te logras dormir a esas horas, puede ser mucho estrés o puede ser que espiritualmente te están atacando y hay algo que te está interfiriendo en el sueño. Hay que mirar cuál de las dos. ¿Listo? Bueno. Últimamente, bueno, me dice, no se pueden, últimamente me pasa mucho, me despierto a las 4 de la madrugada, pero muy asustada y me cuesta volver a dormir. Estefaní, lo más seguro es que si tú miras que tú pues tienes problemas muy crónicos o estás manejando demasiado estrés, puede ser el estrés. Si dicen, no, yo pues sí tengo problemas, normal, pero pues tampoco para que me desvele, entonces lo más seguro es que pueden ser ataques espirituales que te están afectando ahí. Uno no puede emitir sonidos, uno trata como de quejarse y uno como que en el sueño grita y grita y grita, pero nadie lo escucha. Eso pasa. A mí cuando me atacan espiritualmente, normalmente casi siempre después de la liberación o exorcismo, siempre me van a llegar a mí a cobrarme en venganza. Entonces obviamente yo por las noches me super protejo. ¿Qué hacer cuando me atacan? Bueno, cuando lo atacan a uno, pues rezar, lo más importante. ¿Listo? Yo siempre les recomiendo que si algo, pues tengan debajo de la almohada una estrella del tetragramatón con la punta hacia arriba o una medalla de San Benito. O en la cabecera poner la estrella del tetragramatón, la medalla de San Benito o un crucifijo. ¿Listo?
Bueno. Daniel, a mí me da parálisis del sueño desde hace 15 años, pero yo puedo rezar, o sea que tengo sí, son parálisis del sueño psicológicas. Profe, yo en un sueño estaba de espalda y sentí una energía pesada, fea y me dijo en el sueño, solo le dije a sus ángeles, protegen, cuenta que era sueño, me desperté cansado. Eso es un ataque, eso es un ataque energético, un ataque espiritual, ¿sí? Que hay alguna presencia que te quiere atacar. Entonces, al pedir esa custodia, ellos te asisten. ¿Y por qué sientes el cansancio? Porque esa energía te absorbe tu energía, o ese espíritu te absorbe tu energía y por eso tú levantas cansado. Eso es una de las formas. Cuando yo sé que, por ejemplo, yo me levanto muy cansado, yo dije, ay, yo hay veces no me acuerdo, precisamente por lo mismo. No me gusta mucho pedir cosas en los sueños, porque como a mí me atacan tanto, entonces yo, imagínense, no, pues tengo que lidiar con ellas de día, ahora para lidiar con ellas de sueño, que no, déjenme descansar. Y yo sí le digo a los espíritus, les digo, a mí no me molestes después de las 9 de la noche, no atiendo a nadie. Y yo les doy la orden para que no ni de luz ni de oscuridad, no les doy la autoridad. ¿Por qué? Porque no me dejan descansar. Entonces, cuando yo me amanezco tan cansado, como golpeado, como si hubiera hecho ejercicio 2 días seguidos, yo digo, anoche me atacaron. Entonces al otro día me levanto, me hago un baño con sal o me hago una limpieza energética y ya paso bien el día. Cuando uno no puede gritar o hablar es un ataque, es una parálisis del sueño que va combinada con ataques psíquicos, exactamente, ataques espirituales. Muy bien. Bueno, listo, chicas, vamos a dejar aquí hasta el día de hoy. Nos vamos a ver el martes, el próximo miércoles, nos vemos este miércoles para continuar con todo lo que es el tema de los sueños. A medida de estas tres clases les voy a ir diciendo, les voy a ir mandando documentos y ya vamos la próxima a ir entrando también en materia de interpretación de sueños, de iconografías. Hay muchas cosas que tienen unos significados, hay otros que ya son más espirituales, que se logran a través del discernimiento, pero la idea es ir comprendiendo, por ejemplo, lo que yo les decía, el tema del agua. Depende del color del agua, de la turbulencia del agua, lo que yo logre ver en el agua, pues ahí tengo un significado. También la muerte, cuando yo sueño con muertos, no necesariamente son muertos, sino todo lo contrario, viene un nacimiento, viene alguna cosa, pero eso lo vamos a ir aprendiendo más adelante. ¿Listo? Respondo estas 2 preguntas, Daniel, porfa, quería recomendarte la clase del viernes. ¿Qué clase del viernes? La de Patricia. ¿Clase del viernes? Sí, Daniel, ¿cómo estás? Hola. Sí, señor, la clase del viernes que nos envió grabada al grupo, la de Patricia. ¿La clase del viernes fue la clase de las canalizaciones? ¿Me confirman, por favor? No, no, señor, la de, creo que era de un cuaderno, que iba a ser el cuaderno. El diario de gratitud. Voy a revisar. Eso, Voy a diario. revisarla y si alguna cosa se las mando. Listo. Vale, gracias. Bueno. Y Dani, podemos hacer ejercicios que no sean propios para practicar, que tú revises. A ver, Dani, podemos hacer ejercicios que no sean propios para practicar y que tú no revises. ¿Cómo así, Claudia? Activa el micrófono. Ejercicios de interpretación de sueños, que tú nos digas, bueno, si uno sueña con tal cosa, pues que tú nos pongas a decir, si uno sueña con tal cosa, ¿eso qué puede ser? Y que pues podamos decir y tú digas sí o no. Sí, vamos a mirar. Ejercicio para practicar. Vamos a mirar. Sí, la idea, yo les voy a mandar ejercicios y les voy a mandar también un diccionario donde ustedes puedan ir mirando las cositas. Vuelvo y les digo, lo que pasa es que yo interpretárselos es muy complejo, pero yo sí les voy a mandar algunas cosas para que ustedes se apoyen para esas prácticas que van a tener. Eso, para poder practicar. Listo. Bueno, Gracias. Jocelyn, y terminamos. No, perdona, creo que se quedó. Ah, Pero ok. ya todas están resueltas, gracias. Bueno, listo. Bueno, niñas, entonces, nada, nos vemos dentro de 2 días. Dios las bendiga, que los ángeles guíen sus pasos. Un abrazo de luz. Nos vemos el miércoles. Un abrazo. Gracias. Chao. Bye.